Listo. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a la webconferencia establecida para hoy como la transformada de Laplace inversa. Listo. Entonces, dando orden con la web de hoy, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, antes de continuar, ¿me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, le estamos escuchando muy bien. Listo, perfecto, vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La tengo organizada de la siguiente manera. Voy a hacer una explicación pequeña, ¿cierto? Voy a cerrar los micrófonos un momento y luego al final vuelvo y abro los micrófonos, pues, o sea, voy a hacer unos intervalos para hacer preguntas. Me dicen en el chat que se está escuchando muy bajito. ¿Me pueden, por favor, confirmar? Si se escucha muy bajito, busco... Se escucha muy bien, estimada Adriana. Le saluda el tutor Anuar, que también voy a estar acá pendiente con Adriana de la web. Voy a estar pendiente en el chat, ¿de acuerdo? Listo. Tutora, una cosita, estoy ingresando al foro para la asistencia y no da ningún ítem para ir llenando. Ah, ¿cómo así? Deme un minutico, listo. Intenta abrirla en el buscador, estimado. Cópiala, llévala al buscador para ver si logras abrirla. Ahí volví a enviar Ah, deme un minutico, que es un problema de horario. Listo, ya, deme un segundito y ya edito esto. Por favor, vuelve a revisar que esté funcionando el último link que envié, ¿vale? Listo, entonces vamos a empezar. Por favor, les pido el micrófono un ratito, pues mientras hago la explicación y ya doy paso a las preguntas. Listo. Entonces, como les venía diciendo, vamos a ver hoy la transformada inversa de Laplace. Listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ups, perdón. ¿Qué es lo que queremos ver nosotros hoy? Simplemente, en la anterior sesión, ustedes me confirman, por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, tutora. No, sí, señor. No sé, tutora. Vuelvo a compartir. Listo, ahora sí. Sí se observaba anteriormente, ahora sí se observa bien, Adriana, muy bien. Se Listo, observa perfecto. bien. No sé los estudiantes, ¿sí lo observan? Ah, sí, dicen que sí. Dicen que sí. Listo. Sí, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer dos cositas. Vamos a hablar de la transformada inversa de Laplace o la transformada de Laplace inversa. Y luego vamos a ver cómo se halla esa transformada de Laplace con una técnica que son las fracciones parciales. Listo. Entonces, para empezar, ¿qué es la transformada de Laplace? Ustedes anteriormente pues ya sabían que la transformada de Laplace se define a través de una integral de 0 hasta infinito, ¿cierto? Y habían visto por allí una tablita para ciertas funciones, ¿cierto? Esa fue la definición general. Ahora, ¿qué queremos nosotros encontrar? La transformada inversa,
¿cierto? Dada una función f en t, nosotros encontrábamos una función f en una nueva variable s y a esta la llamábamos la transformada de Laplace. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el proceso inverso, ¿cierto? Teniendo la transformada de Laplace, o sea, una función en términos de s, queremos encontrar la función f de tal manera que al aplicar la transformada a esa función, vamos a encontrar la función f de s que nos dieron originalmente, ¿cierto? Entonces, es el proceso inverso. No significa que vayamos a derivar ahora porque pues la función inversa de la integral es la derivada. No, nos vamos a apoyar de la tabla, ¿cierto? Entonces, como primer ejemplo, nosotros tenemos acá, hallar la transformada y de Laplace inversa para la función f de 1 sobre s menos 2. Entonces, ¿cómo nosotros la podemos hacer? La podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros teniendo acá nuestra función, entonces vamos a ir a la tabla que les habíamos pedido que debían traer, ¿cierto? Tener a la mano y buscamos una forma similar a la que tenemos. Entonces nosotros tenemos aquí 1 sobre s menos 2, ¿cierto? Aquí lo importante es denotar quién es este elementico que se está resaltando allí, ¿cierto? Y cuando vamos a la tabla, entonces vemos que la transformada para la función f de AT, ¿cierto? De E a la AT es 1 sobre S menos A. O sea que el A para nuestro caso, ¿quién va a ser? Va a ser este 2. O sea que si yo quiero calcular la transformada inversa de esta función f de s, es simplemente identificar de qué función en términos de t ella viene. Listo. En este caso, entonces, va a ser s menos 2. ¿Cierto? Y entonces, pues la transformada inversa, ¿quién va a ser? Vamos a afirmar que es e a la 2t, ¿cierto? Y efectivamente, al aplicar la transformada de e a la 2t, pues nos va a quedar efectivamente 1 sobre s menos 2. Hasta allí no hay ningún problema, ¿cierto? Estuvo súper sencillo. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tenemos funciones un poquito más complicadas? Es decir, cuando no las podemos identificar a través de la tabla que tenemos acá, ¿cierto? O sea, que no están escritas de alguna manera especial para poder encontrar su transformada inversa, ¿cierto? Entonces, allí vamos a hacer una manipulación algebraica. Esa manipulación algebraica viene dada por las fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla, vamos a ir construyendo el ejemplo de fracciones parciales con esta función que tenemos acá. Entonces nos dice que encontremos la transformada de Laplace inversa de la función que tenemos acá, 7s cuadrado más 23s más 30 sobre, sobre s a la 3 más s menos 10. ¿Cómo transformamos esto de una manera sencilla para poderlo identificar con las transformadas que ya conocemos? O sea, poderlo identificar en la tablita que tenemos. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Primero, verificamos que nuestra función sea una función racional, ¿cierto? Es decir, que en la parte de arriba y en la parte de abajo sean polinomios. Listo. Los dos son polinomios, efectivamente. Los tenemos acá. Este va a ser mi polinomio Q de S, este va a ser mi polinomio P de S. Listo. Ahora, después de identificar los polinomios, entonces verificamos que el grado de PDS, es decir, del denominador, siempre sea mayor que el grado del numerador, en este caso QDS. Y efectivamente, ¿cierto? Porque en este caso tengo que el polinomio PDS tiene grado 3 y el polinomio QDS es de grado 2. ¿Listo? Y ahora sí. Ya identificado eso, vamos a ver cómo son las fracciones parciales o qué son las fracciones parciales.
Identificado QDS y PDS, entonces nos vamos a centrar en este PDS que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a factorizar este polinomio. ¿Listo? Es decir, hallar las raíces del polinomio. Para nuestro caso, entonces lo vamos a ir aquí construyendo. Para nuestro caso tenemos... Tenemos la expresión, ¿cierto? Entonces... ¿qué es lo que debemos hacer? Factorizar nuestro P, ¿cierto? ¿Y quién es nuestro P? Entonces, P de S no es nada más que el polinomio S a la 3 más S, perdón, menos 10, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos acá, entonces, por ejemplo, cuando tomamos S igual a 2, él termina siendo 2, termina siendo una raíz, ¿cierto? O sea que este polinomio lo podemos escribir de la siguiente manera, como S menos 2 por otro polinomio que está dado como S cuadrado más 2S más 5. ¿Cierto? La factorización acá de este polinomio pues ya depende de la técnica que ustedes utilicen. Pueden utilizar división sintética, encontrar las raíces y hacer el cociente pues o sea, la división normal de polinomios que ustedes tengan y demás, ¿cierto? Cuando estamos acá, entonces ahora nos vamos a fijar en el tipo de factores que tenemos, ¿cierto? En este caso tenemos un factor lineal, ¿cierto? En el cual vamos a decir que la multiplicidad de esta raíz es 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el elemento a la que está elevado ese factor es 1, ¿cierto? Si aquí apareciera 3, pues entonces sería, la multiplicidad sería 3, ¿listo? Pero en este caso, pues es simplemente 1. ¿Qué pasa ahora con este polinomio de acá? Entonces, con este polinomio de acá, también lo vamos a factorizar, ¿cierto? Pero en este caso, este polinomio tiene raíces complejas, ¿cierto? Entonces, allí usando la fórmula cuadrática, entonces lo que vamos a tener es que las otras raíces van a estar dadas como menos 1 más o menos 2i. ¿Listo? Y aquí obtengo dos raíces complejas. Entonces vamos a continuar con lo que nos dice las fracciones parciales, ¿cierto? O sea que ya nosotros encontramos, tomamos a PDS, encontramos sus raíces racionales o complejas. Vamos hasta ahora en el primer paso, ¿cierto? Vamos a identificar cuáles son raíces reales, cuáles son raíces complejas. Para el caso de nosotros tenemos una raíz real, que es 2, y dos raíces complejas, que es menos 1 más o menos 2i, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que vamos a factorizar nuestro polinomio de esta manera. ¿Listo? Entonces, si aquí aparece, como les decía, si en la factorización aparece una multiplicidad mayor que 1, pues aquí me va a aparecer S menos la raíz elevada a la multiplicidad que tenemos, o sea, el número de factores que se repite. Después de eso, entonces, en la parte compleja, ¿cierto? Identificamos a A y a B, los números que me están componiendo el número complejo, y lo escribimos de esta manera. O sea que para nuestro caso, escribiríamos a nuestro PDS como S menos 2 por S, ¿cierto? Déjenme miramos la fórmula. S menos A al cuadrado más B, ¿cierto? Entonces me queda S menos, ¿quién es A? En este caso A es menos 1.
¿cierto? Y B es 2. Entonces me queda S más 1, S más 1, S más 1 más al cuadrado más B al cuadrado. O sea, a ver, se me perdió, ¿dónde está? S más 1 al cuadrado más B al cuadrado, que sería 4, ¿cierto? Y así quedaría factorizado nuestro polinomio. O sea que esta fracción que tenemos acá, o sea, 7s cuadrado más 23s más 30 sobre s al cuadrado, perdón, s a la 3 más s menos 10 va a ser igual ¿a quién? A 7s cuadrado más 23s más 30 sobre nuestro s menos 2 por s más 1 al cuadrado más 4. ¿Cierto? Y este de acá pues se verifica que no es nada más que s cuadrado más s más 5. ¿Listo? Listo, ya tenemos esta parte de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este polinomio ya o esta fracción ya escrita de esta manera? Ahora entonces vamos a usar la descomposición en fracciones parciales. Ya tengo escrito, o sea, ya tengo factorizado el polinomio, ya sé las multiplicidades, ya sé qué raíces son complejas o no, ¿cierto? Entonces ahora usamos lo siguiente. Por cada raíz real y su multiplicidad van a aparecer unos términos lineales o hasta la multiplicidad que aparezca, ¿cierto? Entonces va a aparecer el primer término, entonces va a ser el término A1 sobre S menos beta, ¿cierto? La raíz lineal. Si hay multiplicidad 2, entonces va aquí a aparecer una 2 sobre S menos beta al cuadrado y así hasta el numerito que nosotros tengamos acá. Para el caso de nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces vamos a tener esta descomposición como un A, ¿cierto? Sobre S menos 2, porque en este caso solo aparece una vez, ¿cierto? Y para la parte de la raíz compleja, entonces lo que me dice es que tome a B, lo multiplica por S menos A, más una constante C por nuestro número B sobre el factor que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ahora debemos encontrar? Entonces, igualando esas dos fracciones, ¿cierto? O sea, igualando la fracción que tenemos, más la descomposición que hicimos, aquí vamos a encontrar estas constantes A sub 1, A sub 2, pues hasta el número que tengamos, y B y C para el caso, ¿cierto? Si aparecieran más raíces complejas, es decir, que si me aparece aquí otro factor de una raíz compleja, pues repetimos esta fracción, ¿cierto? Pues con unas nuevas constantes B1, C1. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Entonces aquí me queda, ya dijimos, A sobre S menos 1 más P por S más 1 más 2 por C, ¿cierto? Recordando que B es igual a 2 sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces ya descompusimos nuestra fracción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar, ¿cierto? O sea, a sumar estas dos fracciones, estas dos fracciones, e igualarlas a la fracción que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, repitiendo acá. Entonces nos queda 7s cuadrado más 23s más 30 sobre s menos 2 por, lo vamos a escribir aquí así, s cuadrado más 2s más 5 va a ser igual ¿a quién? Entonces va a ser igual a A que multiplica A.
S más 1 al cuadrado más 4 más B por S más 1, S menos 2 más 2C por S menos 2, todo sobre el producto de estos dos, o sea, S menos 2 por S más 1 al cuadrado más, ¿cierto? Entonces, como este denominador y este denominador son el mismo, ¿cierto? Solo están escritos de diferente manera, ellos se pueden cancelar. O sea que, además de eso, pues como los denominadores son lo mismo, para que las fracciones sean iguales, los numeradores deben ser iguales. O sea que comparamos numerador con numerador. ¿Listo? Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. 7s cuadrado más 23s más 30 debe ser igual a que multiplica a s más 1 al cuadrado más 4 más b que multiplica a s más 1, s menos 2 más 2c por s menos 2, ¿cierto? Y acá entonces pues ya es a libre decisión ustedes pues cómo quieren resolver esa ecuación, ¿cierto? ¿Cuál es mi sugerencia? Entonces miren que acá está S menos 2 y S menos 2. Entonces para el primer caso vamos a hacer S igual a 2 y reemplazamos en toda la ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 7 por 2 a la 2 más 23 por 2 más 30 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a A que multiplica A. Este es 2, ¿cierto? Entonces me queda 2 más 1 es 3 al cuadrado me va a dar 9 más 4 y acá cuando reemplazo este de acá se hace 0 y este de acá se hace 0, ¿cierto? Entonces ahí voy a encontrar fácilmente A. Entonces hacemos aquí las multiplicaciones. Entonces me queda 7 por 4, 28 más 23 por 2, que es 46, más 30 va a ser igual a por 13, ¿cierto? Y ahí entonces ya simplemente despejamos a. Al despejar a A, pues hacer la suma. Entonces vamos a tener que 13A es igual a 104. Y despejando A me va a quedar que A es igual a 104 sobre 13, que no es nada más que 8, ¿cierto? Y miren que encontramos el valor para nuestra primera constante. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta encontrar estas dos de acá. Listo. Entonces, para esas dos de acá, miren, vamos a hacer un proceso similar, ¿cierto? Miren que acá tenemos que si yo reemplazo S igual a menos 1, esta parte se va a hacer 0. Y ya conozco a A, entonces puedo hallar a C, ¿cierto? Entonces, para la segunda parte, hacemos lo siguiente. Tomamos S igual a menos 1, A sabemos que es igual a 8 y reemplazamos. Entonces me va a quedar 7 por menos 1 al cuadrado más 23 por menos 1 más 30 va a ser igual a que es 8, ¿cierto? Por menos 1 más 1 al cuadrado me da 0, entonces aquí multiplico por 4, más esta parte ya sabemos que se hace 0, 2c que multiplica a menos 3, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos todos los valores que necesitamos. Ahora, entonces, simplemente es despejar. Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 7 menos 23 más 30 va a ser igual a 32 menos 6. ¿Listo? Sumando y restando, entonces nos va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 14 va a ser igual a 32 menos 6c y me va a quedar por último que
6C va a ser igual a 18. Y de aquí despejamos C, entonces C me queda igual a 3. ¿Listo? Ahora, nos hace falta encontrar una constante, que es esta de acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ya encontramos que A es igual a 8, C es igual a 3, y vamos a dar aquí un valor sencillo para S y poder encontrar ese valor de C. Entonces, vamos a tomar a S como 0 y me va a quedar lo siguiente, ¿cierto? Entonces, reemplazando acá, entonces si S es 0, esto se hace 0, esto se hace 0, solo me queda 30, ¿cierto? Y reemplazando los demás valores me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar 30 va a ser igual a 8 por 1 más 4 más B que multiplica a 1 menos 2 más 6 menos 2. ¿Listo? Y entonces aquí sumamos, restamos y hacemos todo lo demás, nos va a quedar lo siguiente. 30 va a ser igual a 40 menos 2 por B menos 12. Despejamos a B y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2, va a ser igual a menos 2B. Y de acá pues despejamos a B y efectivamente tenemos que B es menos 1, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos los tres valores de las constantes que teníamos. Entonces reescribamos nuestra ecuación, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra ecuación? Nuestra ecuación era 7S a la 3, a la 2 más 23S más 30 sobre S a la 3 más S menos 10 va a ser igual a ¿quién? A 8 sobre S menos 2 más B, ¿cierto? ¿Quién era B? Menos 1 que multiplica a S más 1 más 2 por C, que es 6, sobre S más 1 al cuadrado más 4. Listo. Entonces, transformamos toda esta expresión en este elemento que tenemos acá. Ahora, ¿ya está fácil de distinguir? No. Todavía nos hace falta un pasito. Y ese lo vamos a ver enseguida, cómo lo podemos hacer. Después de que tenemos escrita nuestra función, ¿cierto? Ya en términos de las fracciones parciales, como lo escribimos anteriormente, vamos a utilizar las propiedades de linealidad de la transformada, ¿cierto? Como es una transformada, ella cumple, entonces, ¿qué? La transformada inversa se puede distribuir con respecto a la suma, ¿cierto? Y además de eso saca escalares, ¿sí? O sea que si yo conozco la transformada de F1 y de F2, fácilmente si tengo una combinación lineal de esas dos funciones, entonces las constantes las saco y la multiplico por la transformada inversa de F1 y la sumo con la transformada inversa de F2. ¿Esto para qué? Porque, por ejemplo, acá, como nosotros vimos, nosotros ya conocemos cuál es la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, pero no conocemos esta de acá. Lo que sí podemos hacer es manipularlo, ¿cierto? O sea, factorizar este 8 para ahora sí poder encontrar la transformada inversa. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahora sí ya tenemos todas las herramientas para poder encontrar la transformada inversa de esta función. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, queremos hallar transformada inversa, ¿cierto? ¿De quién? De 7S a la 2 más 23S más 30 sobre S a la 3 más S más 10 va a ser entonces la transformada de todo esto de acá, ¿cierto? Entonces la transformada inversa de 8 sobre S menos 2 más menos 1,
que multiplica a S más 1 más 6 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Listo. Pero entonces aquí es donde utilizamos la propiedad que acabamos de ver. Entonces, con esta suma que tenemos acá, vamos a separar estas transformadas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la transformada inversa de 8 sobre S menos 2 más la transformada, y aquí vamos a hacer una cosa. Aquí les voy a pedir especial cuidado, ¿cierto? Porque vamos a separar el numerador, la parte de arriba. Recuerden que la parte de abajo nunca se puede separar. Un denominador no se puede separar a menos de que se esté factorizando, es decir, que estemos usando las fracciones parciales, ¿cierto? A menos de que estemos haciendo algo así, el denominador no se separa, mientras que el numerador sí lo podemos separar. Entonces vamos a usar eso para poderlo separar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar. Y se hace término a término, o sea, el primer sumando, que sería este producto, con todo el denominador que tenemos acá. Entonces me va a quedar menos 1 que multiplica a S más 1 sobre, recuerden, todo el denominador. Más, aquí hago lo mismo, 6 sobre y nuevamente todo el denominador. Listo. Y por ahí lleva la inversa también, antes, después de ese más. Sí, también, solo pues aquí no lo abrí, pero pues perfecto, lo podemos abrir. O sea, no había cerrado el paréntesis, pero pues no hay ningún lío. Entonces aquí me queda más. Y ahora sí más transformada inversa de, ahora sí, 6 sobre S más 1 al cuadrado más 4. O sea, cualquiera de las dos está bien, solo que pues digamos que haciéndolo con el paso anterior que había hecho, pues se nos aumenta un paso más. No está mal. ¿Listo? Y ahora sí, entonces ahora vamos a utilizar la propiedad de sacar los escalares. ¿Listo? Entonces vamos a sacar los escalares, pero debemos transformar lo que tenemos internamente a algo que conozcamos. Entonces siempre debemos estar con nuestra tablita allí al lado. Entonces esta de acá nosotros ya la vimos, esta la podemos escribir como 8 por L a la menos 1 de 1 sobre S menos 2, ¿cierto? Ahora acá, ¿a quién voy a sacar? Voy a sacar a este menos 1 que tengo acá. Entonces me va a quedar menos la transformada inversa ¿de quién? De S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Y acá me va a quedar entonces más voy a sacar un 3, descompongo este 6 en 2 por 3 y me va a quedar 3 por L a la menos 1, pues la transformada inversa de 2 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Listo. Y acá ya está escrita de la manera en que nosotros la necesitamos. Esta transformada inversa ya la vimos y sabemos que esta transformada inversa va a ser E a la 2. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esta? Esta de acá está dada a través de un coseno, ¿cierto? De hecho, y esta es la transformada de E, tiene la forma pues de E a la AT coseno de KT, donde A va a ser igual a menos 1 y K va a ser igual a 2. Y esta de acá, entonces también se puede identificar con E a la AT seno de KT. También A igual a menos 1 y K igual a 2. ¿Listo? Entonces, ahora sí, estamos listos para escribir la transformada inversa. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 8 por E a la 2t, ¿cierto? Menos, aquí me va a aparecer E a la menos t por coseno de 2t más 3 veces E a la menos t por seno de 2t.
Listo. Entonces, ese sería pues el primer ejemplo que les tengo así preparado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, tutora. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacó -1 y el 2? El -1 es este de acá, ¿cierto? Este lo saqué acá y solo transformé este, ¿cierto? Y este 2 lo saqué haciendo 6 es 3 por 2, entonces lo escribo de manera adecuada para poderlo identificar con una transformada, ¿cierto? Entonces saco este 3, que es este 3 que tengo acá, y acá ya me queda escrito de manera ideal para poderlo identificar con la transformada inversa. ¿Sí queda claro? Sí. Tutora, hay una pregunta, por decir, si ahí tiene el 6, ¿no puede sacar la constante 6 sola y que quede 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4? No. Claro, sí lo puede hacer. Lo vemos acá, pero voy a hacerlo acá simplemente para mostrar que, digamos, nos ahorra tiempo hacerlo de esta manera, ¿cierto? S más 1 al cuadrado más 4, ¿cierto? Si yo saco el 6, entonces me va a quedar 6 L a la -1 de 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4, ¿cierto? Para identificarlo con la transformada de E a la A T seno de KT, ¿cierto? El K debe estar escrito acá, ¿cierto? O sea, el K es este al cuadrado. O sea que debo tener aquí arriba la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Entonces, aquí debo tener el 2. Para poder tener el 2, entonces lo que hago es lo siguiente. 6 L a la -1, ¿cierto? De 2 multiplico por 2, pero como multiplico, divido todo por 2. Entonces me va a quedar S más 1 al cuadrado 4. ¿Sí? Y ahora vuelvo a aplicar la propiedad. Voy a sacar, bueno, voy a escribirlo de la siguiente manera. 6 por L a la -1, ¿de quién? De 1/2 por 2 sobre S más 1 al cuadrado más 4 acá, listo. Y ahora saco este 1/2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 sobre 2 por L a la -1 de 2 sobre S más 1 a la 4 más 4, ¿cierto? Y esto pues es efectivamente lo mismo que teníamos allí arriba. 3 por la transformada inversa de 2 sobre S más 1 a la 4 más 4, ¿sí? Los dos procesos están bien, no hay ningún lío, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que me queda dentro, lo que yo debo tener dentro de la transformada, debe ser identificable fácilmente con la transformada inversa, ¿cierto? O sea, con la función que yo estoy buscando. Al hacerlo de esta manera, pues no está mal, simplemente estoy agregando más pasos. ¿Sí queda claro? Disculpe, tutora, ¿me podría regresar un poquito para poder tomar unas pantallas? Es que hasta ahorita me pude conectar. Sí, claro que sí. Igual mañana ya, yo creo que ya mañana en la tarde tienen la grabación de la web. ¿Me dices hasta dónde me devuelvo? ¿Más? ¿Todo? Sí, se puede todo porque es que no me había podido conectar. Bueno, listo. Profe, Entonces, buenas noches. buenas noches. Profe, yo también hace poco me pude conectar, pero yo creo que con el siguiente ejercicio que voy a explicar me va a quedar un poco más claro. Entonces, por favor, si puede proseguir al ejercicio que viene. Bien detalladito, profe, por favor. Le agradezco Listo. mucho. Listo. Déjame y entonces acá para que la compañera termine de tomar pantallazo. Y ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo. No tenemos preguntas en el chat, Adriana. Ah, ok, listo. Ya las que se hicieron fueron. Listo, perfecto. Entonces ya un minutico y ya. Y ahí terminaría pues el ejercicio. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente.
¿Qué dice el siguiente ejercicio? Entonces, miren acá. Queremos encontrar la transformada inversa de esta función que tenemos acá. ¿Cuál es la ventaja de esta función? Que nuestro polinomio del denominador ya viene factorizado. Y aquí está apareciendo una multiplicidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, este caso pues se refiere o quiere mostrar pues cómo se trabaja cuando tenemos raíces con multiplicidad mayor que 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Similar a lo anterior, ¿cierto? Ya tenemos, de entrada, pues podemos identificar quién es nuestro QDS y nuestro PDS, ¿cierto? Entonces, QDS es el numerador, PDS es el denominador que ya está factorizado. ¿Qué es lo que nos decía la teoría? Entonces, recordemos, la teoría lo que nos dice es lo siguiente. Cuando yo tengo raíces múltiples, ¿cierto? O sea, con multiplicidad mayor que 1, voy a escribir las fracciones parciales aumentando en grado el denominador, ¿cierto? Y la parte de arriba va a ser una constante. ¿Hasta dónde la aumento? La aumento hasta la potencia que me aparezca en la factorización. O sea que en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. S a la 3 más 2s cuadrado menos s menos 3 sobre s más 1 a la 4 va a ser igual a ¿quién? Entonces, todos van a ser factores, van a tener, perdón, constante, una constante A1, A2 y demás, ¿cierto? A, B, C, como las queramos llamar. No va a aparecer el último término que teníamos acá, ¿cierto? No va a aparecer de esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos raíces complejas. La única raíz es S igual a menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo. ¿Cómo me queda? Me queda A sobre S menos 1. ¿Listo? Y voy una potencia más B sobre S menos 1. S menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Hasta dónde debo llegar? Hasta 4. Entonces, más C que multiplica a S menos 1. Perdón, a S más 1, disculpen. A S más 1 a la 3 más un D que multiplica a S más 1 a la 4. Y aquí paro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la mayor potencia de la factorización que tengo allí. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Sumamos esta parte de acá. Como el denominador es el mismo, entonces podemos igualar con la parte del numerador, ¿cierto? Sacamos mínimo común múltiplo, entonces me va a quedar lo siguiente. S a la 3 más 2S a la 2 menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4 va a ser igual a ¿quién? A A que multiplica a S más 1 a la 3 más B que multiplica a S más 1 al cuadrado, más C que multiplica a S más 1, más D que queda solito, ¿cierto? Porque el mínimo común múltiplo es S más 1 a la 4, ¿cierto? Entonces, ok, vamos a hacer aquí la multiplicación. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, vamos a deshacer estos paréntesis. Entonces me queda A que multiplica este primer ¿qué? Producto, ¿cierto? Entonces ese es un producto notable, ese está dado de la siguiente manera, S a la 3 más 3S al cuadrado más 3S más 1 más B, que también se multiplica por un producto notable, ¿cierto? Que es S cuadrado más 2S más 1 más C por S más 1 más D todo sobre S más 1 a la 4.
Listo. Y ahora sí, ya podemos entonces cancelar ese S más 1 a la 4 y vamos a obtener la siguiente igualdad. Entonces me queda S a la 3 más 2S a la 2 menos S. Yo no vi unos cascos allá de estos manes, unos cascos. ¿Pueden por favor cerrar el De micrófono? los inquilinos. Gracias. Listo. Y ahora multiplicamos. Listo. Entonces me va a quedar A por S a la 3 más. Entonces vamos de una vez a... Cuénteme. Profe, disculpe que le interrumpa. Cuénteme. Profe, mira, lo que pasa es que no entiendo por qué A S a la 3 es como distribuir el S por... A ver, háblame un poquitico más duro, por favor. Ah, profe, ¿ya? ¿Me entiende? Sí, ahora sí le escucho bien, sí. Vale, profe. Entonces, quiero saber de dónde sale todo lo que multiplica A. Producto notable. ¿Esto de acá? Ok. ¿Esto de acá? Sí. Sí, es hacer este producto. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, A más B a la 3, ¿cierto? Es la primera a la 3 más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda más 3 veces binomio al cuadrado. Por la segunda al cuadrado más... Este es al cubo. Al cubo, perdón, al cubo. Sí, pues listo, profe, ya me aquí... acordé. Muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Pues esa es la idea, listo. Entonces, ok. Espérenme que ya me perdí. ¿Dónde era que iba? Listo, ya. Entonces, ahora, tenemos un A, S a la 3, no aparece otra potencia de S a la 3, entonces dejamos a nuestro A, S a la 3 solito, ¿cierto? Luego me va a aparecer acá. Cuando yo multiplico esta A con este de acá, entonces me aparece 3A por S al cuadrado, más aquí me va a aparecer S al cuadrado, ¿cierto? Entonces de una vez voy a aprovechar y factorizo. Si de pronto estoy yendo muy rápido, me dicen y pues lo hacemos más despacio. Ahora voy a multiplicar o voy a encontrar las que van con S solita, ¿cierto? Entonces ahí me va a quedar 3A, ¿cierto? Más 2B más C que multiplica a S. Y el último, entonces van a ser los términos independientes, o sea, los que no tienen S. Va a cambiar de color, entonces me va a quedar A por 1 más B por 1 más C por 1 más D. Entonces aquí me va a aparecer A más B más C más D. ¿Listo? Y ahora entonces igualamos los términos de los polinomios que tenemos. Entonces, ¿quién acompaña aquí a S a la 3? Acompaña 1. O sea que 1 debe ser igual al mismo que acompaña aquí a S a la 3. O sea, a A. O sea que miren que acá ya tenemos a A directamente. ¿Quién acompaña a ese cuadrado? Entonces a ese cuadrado va a ser 2, va a ser igual a este de acá. O sea, 3A más B. Pero ¿qué pasa? Que de la primera ecuación, ¿cierto? Ya conocemos el término de A. O sea que aquí me va a quedar que 2 va a ser igual a 3 más B y por lo tanto B va a ser igual a menos 1, ¿cierto? 3 sobre 2, ¿cierto? Disculpa, ¿me dices algo? No escuché bien. Ah, profe, 3 sobre 2. Lo que hacemos es despejar B. Sí, exacto. Profe, perdón, ¿por qué da menos 1? ¿No da 1? No, porque usted pasa este 3 aquí a restar, ¿cierto? Entonces me queda 2 menos 3 igual a B, menos 1 igual a B. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿quién acompaña a S? Entonces me queda menos 1 va a ser igual a 3A más 2B más C, pero recordemos que ya tenemos el valor de A, ¿cierto? Entonces me queda menos 1 va a ser igual a 3 por A, que es 3, 2 por B, pero B es menos 1, entonces me da menos 2 más C, ¿cierto? Aquí me va a quedar entonces que C va a ser igual menos 1, ¿cierto?
1 más C, ¿cierto? Pasando el C, pasando el 1, entonces me queda que C es igual a menos 2. Exacto, muchas gracias. Y acá entonces nos queda el último, ¿cierto? A más B más C más D va a ser igual al término independiente, o sea, 3, ¿cierto? ¿Quién es A? A es 1. ¿Quién es B? Menos 1. ¿Quién es C? Menos 2 más D igual a 3, ¿cierto? Este 1 con este 1 los podemos cancelar. Este 2. ¿Quedaría también igual a 1? Señora. ¿Quedaría igual a 1? De porque pasa. No. Quedaría igual a 5. A 5. No, perdón, aquí me equivoqué. Es menos 3, ¿cierto? Entonces es menos 3, paso el 2 positivo, ¿cierto? Entonces me queda quedaría menos 1. Exacto. Entonces miren que ya encontramos nuestros valores. A, B, C y D. ¿Qué hacemos? Reemplazar acá, ¿cierto? Entonces vamos a reescribirlos ahora. Listo. Entonces para reescribirlos, vamos a escribir todo completo. Me queda S a la 3 más 2, S a la 2, menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4 va a ser igual a ¿quién? A A, ¿cierto? Que es 1 sobre S más 1 más B, que es menos 1 sobre S más 1 al cuadrado, más C, que es menos 2. Ya ahorita organizamos los signos, ¿listo? S más 1 a la 3 más menos 1 sobre S más 1 a la 4. ¿Listo? Y entonces vamos a fijarnos un momentico acá en la tabla. ¿Qué pasa con estos valores, cierto? Entonces miremos que estos valores vienen de la siguiente función, ¿cierto? De esta de acá. Va a ser S menos algo elevado a las potencias, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta este n factorial que aparece acá para decir que la función que buscamos tiene la forma t a la n e a la t, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es algo muy similar a lo que hicimos con el 6 de la clase del anterior ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a manipular un poquitico el numerador, o sea, multiplicarlo y dividirlo por un número apropiado para transformar la fracción en un término de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Listo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿cierto? En cada caso, debo identificar el n, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la función? La función entonces es t a la n e a la a t, ¿cierto? Profe, una preguntita. Cuénteme. ¿Cómo sabe usted que esa puede ser la forma de la ecuación? ¿Por dónde mira o cómo se guía? Para saber que esa puede ser la forma de la ecuación. Listo. Por la forma que tiene el denominador, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, como les decía, nosotros ya aprendimos, ¿cierto? Que si yo tengo de esta forma la función, ¿cierto? Que depende de t, aplico la transformada y me va a dar una función de estas de acá en términos de s, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos con las fracciones parciales? Con las fracciones parciales manipulamos la función que nos den, ¿cierto? Y la vamos a transformar en algo similar a lo que tenemos en este caso en el lado derecho, en la columna derecha de las funciones, ¿cierto? Tanto acá como acá, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, como vimos en el primer ejercicio, ¿cierto? En el primer ejercicio nosotros teníamos esta de acá, ¿cierto? Bueno, era 1 sobre S menos 2, ¿cierto? En este caso, entonces la vamos a hacer con este. 1 sobre S más 1. Entonces me voy a la tabla. ¿Dónde está la tabla? Acá. Voy a buscar el denominador, un S más algo o S menos algo,
¿cierto? Después de que identifique ese S más algo o S menos algo, me fijo en el numerador. ¿Listo? Entonces miren que la ventaja es que en todas estas funciones el S es en el denominador, ¿cierto? Esta es abajo. No lo encontramos, bueno, en algunas están, pero son más, digamos, son más escasas las que está el S arriba. Entonces, lo primero que hago es buscar el denominador. Entonces, un S en ese primero, ¿cierto? S más 1, ¿cuál se parece? Pues no es más, pero yo puedo multiplicar por un menos, ¿cierto? O sea, al más lo puedo escribir como menos menos y voy a obtener una forma similar a esta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para esta, ¿cierto? Esto yo lo puedo escribir como 1 sobre S menos 1. Y aquí está mi A. ¿Listo? Luego me fijo en el numerador. ¿Qué pasa con el numerador? Que tiene un 1. Pues aquí fue muy sencillo, ¿cierto? Porque coincide con este de acá. ¿Hasta allí está claro? Sí, profe. Listo. Lo mismo vamos a hacer con las demás, ¿cierto? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con esta? Aquí hay un S más 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a buscar un S más o menos algo al cuadrado. ¿En dónde está? Entonces S menos A, pero no está al cuadrado. Aquí es un S solito al cuadrado, K al cuadrado. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay S menos A al cuadrado, pero hay una constante sumando. ¿Nosotros tenemos constante sumando? No. Entonces lo descartamos. ¿Cuál es el que se parece? El que les había comentado, ¿cierto? S menos A al cuadrado, solo que en este caso, pues el N para esta función va a ser igual a 1. ¿Listo? Ya encontramos a quién se parece. Vamos a mirar el numerador, perdón. El numerador tiene que ser n factorial. En nuestro caso, nuestro n va a ser 1. 1 factorial es 1, ¿cierto? ¿Qué tengo por acá en mi expresión? No tengo 1, tengo menos 1. Ah, pero yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Menos 1 sobre s más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y miren que ya lo escribí de manera adecuada para identificarlo casi que inmediatamente con la tablita. ¿Sí se está entendiendo hasta allí? Sí, profe. Sí. Sí, de esa forma se ve mucho más claro de la como la iba a aplicar la anterior, en la que dice n es un entero positivo. Yo de un principio la estaba relacionando con la de arriba. Ah, ok, listo. Y miren entonces que en esta de acá, en estas dos de acá, sí vamos a tener un especial cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro n ya no es 1. Ya en este caso, el n es 2 y en este de acá va a ser n igual a 3. Entonces, como aquí es n igual a 2, debemos tener, según la tablita, aquí arriba, 2 factorial, ¿cierto? 2 factorial es 1 por 2, que es 2. Ah, entonces para esta fue sencilla, ¿cierto? Porque aquí tengo un 2. Está multiplicado con un menos, pero pues hago lo mismo. Menos 2 sobre s más 1 a la 3. Listo. ¿Qué pasa con este? ¿Cierto? Este es como el que tiene allí la cascarita. Pero si nos fijamos es muy sencillo. Tengo n igual a 3. Me debe aparecer en la tablita 3 factorial. No está. ¿Qué hago? Hago el truco que hicimos ahorita con el 6. Multiplico y divido por el mismo número. O sea que este de acá lo puedo escribir como menos, ¿cierto? 3 factorial sobre 3 factorial por s más 1 a la 4. Y miren que ya lo escribí de manera que lo podemos, o sea, que podemos identificar con la función inversa directamente. O sea que esto va a ser igual ahora reescribiéndolo. Listo, vamos a hacer 1 sobre s más 1 para escribirlo un poquito más ordenado. Menos 1 sobre s más 1 cuadrado menos 2 sobre s más 1
a la 3. Y este 3 factorial es un sexto, ¿cierto? Porque 3 factorial es 1 por 2 por 3, entonces me va a quedar menos un sexto que multiplica a 3 factorial sobre S más 1 a la 4. Listo. Ahora sí, vamos a aplicar la transformada inversa. Entonces me va a quedar lo siguiente. La transformada inversa de S a la 3 más 2S menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4 va a ser igual a, y aquí aplicamos la propiedad de linealidad, ¿cierto? Sacamos de una vez las constantes, entonces me va a quedar L transformada inversa de 1 sobre S más 1 menos transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado menos transformada inversa de 2 sobre S más 1 a la 3 menos un sexto por transformada inversa de 3 factorial sobre S más 1 a 4. ¿Listo? Y ahora sí acá, pues ya sabiendo de dónde viene nuestra transformada inversa, ¿cierto? O sea, nuestras funciones, entonces escribimos las transformadas inversas de cada una. Esta sabemos que va a ser E a la menos T, luego va a ser, perdón, la transformada de esta de acá es E a la menos T, ¿cierto? O sea, viene de un E a la AT, donde A es menos 1, menos T por E a la AT, perdón, A es menos 1, entonces me queda menos T, ¿cierto? Porque acá aparece T a la N, ¿cierto? Entonces acá tengo N es 1, ¿cierto? N más 1 me debe dar el numerito que tengo acá, entonces va a ser T a la 1. Luego va a ser menos T a la 2, E a la menos T, menos un sexto de T, ay, perdón, un sexto de T a la 3, E a la menos T. Listo. Claro, hasta allí, muchachos. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas en el chat? Profe, tengo una duda. Cuénteme. Lo que pasa es que hizo muy rápido la parte donde son 3 factorial en la parte de arriba, profe. Como usted dijo que no se encontraba en la función para reemplazar en 3, ¿me puede mostrar más arriba? Hermano. ¿Aquí? Es que va lento. Ah, ya pude ver. Sí. Cuando se iba a transformar la última, donde dice menos 1 sobre S más 1 a la 4. Esa parte usted dijo que no se encontraba en la tablita, ¿cierto? Para transformar. Listo, listo. Vamos a hacerla otra vez. Listo. Entonces, miren, tenemos que, ya identificamos el denominador, ¿cierto? Que es S menos, en este caso, menos 1, o sea, S más 1 a la 4, ¿cierto? Entonces, como está la 4, nos fijamos en que en este caso, hagámoslo con otro color, en este caso, nuestro n es igual a 3. ¿Cómo debería aparecer esta función? O sea, esa partecita, ¿cierto? Debería aparecer de esta manera, como 3 factorial sobre s menos a la 4. ¿Qué pasa? Que aquí hay un menos 1 y que no está nuestro 3 factorial. Cuando les aparezca en cualquier tipo de ejercicios, no solo con este factorial, sino por ejemplo como con los que teníamos antes. Si ustedes necesitan un 3, un 5, un 20, un 100 y no lo tienen allí, ustedes lo que pueden hacer es multiplicar por ese 100 y dividir por el mismo, que fue lo que hicimos acá. ¿A quién necesito? A 3 factorial. No lo tengo. ¿Qué hago? Entonces multiplico menos 3 factorial. Como multipliqué arriba, debo dividir también por ese 3 factorial, porque si no, estoy alterando la fracción.
Al multiplicar y dividir por 3 es como si por 3 factorial, en este caso es como si estuviera multiplicando por 1. Entonces no me va a alterar la expresión, ¿cierto? Entonces multiplico por 3, divido por 3 y dejo el resto. ¿Sí? Más 1 a la 4. Acá, cuando paso acá, simplemente estoy reescribiendo esta parte como lo siguiente. ¿Cómo? 1 sobre 3 factorial que multiplica a 3 factorial sobre S más 1 a la 4. ¿Para qué? Para poder sacar este 1 sobre 3 factorial como un sexto de la transformada inversa y que me quede la fracción que yo necesito para poder identificarla. ¿Sí queda claro? Sí, profe, listo. Gracias. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra transformada. Listo. Ahora voy a hacer un ejercicio más, ¿cierto? Que es uno similar a los que tienen por allí en particular. Listo. Entonces, a ver, espérenme. Ya sabemos cómo utilizarla, ya hicimos nuestro primer ejercicio, ya sabemos aplicar la linealidad, tenemos este de acá. Ahora, ¿cómo hallar la transformada inversa cuando tenemos una función logaritmo? ¿Cierto? Entonces, para este se utiliza el siguiente truquito que tenemos acá. A ver, perdón. Entonces, en este caso va a ser mucho más sencillo que lo que nosotros hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque en este caso no se necesita aplicar fracciones parciales, ¿cierto? Para este caso vamos a utilizar la siguiente formulita. Entonces, para esto, la transformada inversa de una función f de s, cuando yo no conozco esta función, ¿cierto? Puede ser también una tangente, puede ser, pues pueden ser diferentes funciones allí. Va a ser lo siguiente, va a ser menos 1 sobre t por la transformada inversa ¿de quién? De la derivada con respecto a s de la función que nosotros tengamos. Ahora, ¿cómo se aplica esto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? La transformada inversa de esta función. Entonces, ¿quién es la transformada inversa? Entonces, L a la menos 1 de el logaritmo natural de S más 1 sobre S va a ser igual. Aplicando la formulita, entonces es multiplicar por menos 1 sobre t, ¿cierto? Por la transformada inversa de ¿quién? De la derivada con respecto a s de el logaritmo natural de s más 1 sobre s. ¿Listo? Ok, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a aplicar una propiedad del logaritmo, ¿cierto? Entonces, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. O sea que esto yo lo puedo escribir como menos 1 sobre t por la transformada inversa de la derivada con respecto a s de el logaritmo de s más 1 menos el logaritmo de s. ¿Listo? Y ahora sí, cuando ya lo tengo de esta manera es que voy a derivar. Entonces me va a quedar menos 1 sobre t por la transformada inversa ¿de quién? La derivada del logaritmo de s más 1 es 1 sobre s más 1, ¿cierto? Por la interna que es la derivada de s más 1 que es 1. Menos la derivada de logaritmo de s. Logaritmo de s es 1 sobre s. ¿Listo? Y miren que acá, pues simplemente es distribuir la derivada, perdón, la transformada inversa y hallar la función. O sea que esto va a ser menos 1 sobre t por la transformada
inversa de 1 sobre S más 1 menos, todo esto lo multiplica, la transformada inversa de 1 sobre S. Y acá entonces, acá entonces nos vamos a nuestra tablita, ¿cierto? Entonces, de 1 sobre S menos, en ese caso más 1, pues ya la conocemos, la acabamos de ver hace unos minutitos. Y la de 1 sobre S es 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar que esto es igual a menos 1 sobre T por la transformada de 1 sobre S más 1 es E a la menos T, ¿cierto? Menos la transformada de 1 sobre S que es 1. Aquí pues ya la pueden dejar así o multiplicar un T por cada uno de los elementos que tenemos acá. Entonces me va a quedar 1 sobre T, ¿cierto? O sea, este menos 1 sobre T con este menos 1 para dejar los positivos primero, menos 1 sobre T por E a la menos T. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? No, profe. En el chat tampoco hay, tutora. Profe, no. Cuando nosotros... No, en el chat no tenemos. Ok. Alguien me estaba hablando. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, profe, cuando nosotros tenemos en el denominador, por ejemplo, sí. A las S sumando en paréntesis con números, ahí sí nos tocaría sacar las raíces como usted lo explicó en el primer ejercicio. Eso fue lo que alcancé a escuchar ahí. A ver, vamos a repasar por aquí un poco, ¿cierto? Por ejemplo, para este segundo caso, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tomamos el polinomio, ¿cierto? Y lo factorizamos hasta donde más podamos, ¿cierto? Por el teorema fundamental del álgebra, nosotros sabemos que se puede descomponer o en términos lineales con raíces reales o en términos cuadráticos cuando sus raíces son complejas. Cuando son complejas, entonces tenemos el cuidado especial, ¿cierto? Que es simplemente escribirlo. Yo me vuelvo por acá. Escribirlo de esta manera, ¿cierto? Cuando son raíces complejas. Si al aplicar, por ejemplo, pudo pasar que apliquen este polinomio fuese un S cuadrado más 2S más 4. Pues si nosotros, como ustedes quieran hallar las raíces, ¿cierto? Este polinomio yo lo puedo factorizar como S más 2 al cuadrado. Si lo puedo factorizar más, entonces lo voy a tratar como una raíz real, ¿cierto? O sea que va a estar escrito de esta manera, entonces lo escribo hasta este punto. Cuando son complejas es que utilizo esta otra parte. ¿Sí contesto tu pregunta? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Listo, con mucho gusto. Tutora, y cuando le dan prácticamente esas raíces, ¿sí me entiende? No, cuando dan prácticamente las raíces, no entendí la pregunta, discúlpame. De pronto, ya cuando el denominador prácticamente está factorizado, diga usted que usted, por ejemplo, coloca S menos o más 2 y en las otras le da S más 4 y S más 3. Pues usted simplemente toma la expresión. O sea, recuerde que cuando tienen factores lineales, déjeme ya bajo por acá y lo expreso más o menos, ¿cierto? Entonces, usted me está preguntando, por ejemplo, cuando tenemos un caso, digamos que P de S, lo voy a inventar acá, listo. Va a ser S menos 1 por S más 2 por S menos 100, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría lo que nos dice es, por cada factor lineal va a aparecer uno de estos.
¿cierto? Si hay multiplicidad, entonces lo voy aumentando. Si no hay multiplicidad, va a ser él solito. Entonces, si este es el caso, ¿cierto? Si así yo lo puedo factorizar, entonces su expresión en términos de fracciones parciales va a quedar como A sobre S menos 1, que es el primer factor, más un B sobre el segundo factor, porque no se están repitiendo, ¿cierto? Más un C sobre S menos 100 en este caso, y ya. Y ahí empiezo a hacer pues el proceso para hallar las constantes A, B y C, va a ser el mismo que teníamos anteriormente. ¿Listo? Sí, tutora, gracias. Listo, con muchísimo gusto. ¿Qué otra Profe, pregunta? qué pena. Cuénteme. Profe, la verdad, yo quedo como un poco siempre con dudas. ¿Usted me podría como dar un indicio o cómo podría empezar a trabajar con el ejercicio A? ¿Me puede dictar allí el ejercicio para darle la idea general? Sí, claro que sí. Tenemos S a la 2 más 2S sobre S menos 1 por S menos 4 por S más 6. Mira, en este caso, ¿cierto? Es el mismo caso que estamos planteando acá. Tengo 3 factores lineales, ¿cierto? No tienen multiplicidad. Entonces, esto de acá va a quedar escrito como A por S menos 1 más B por S menos 2 más un C por S más 6, ¿cierto? Multiplico lo que hicimos acá, multiplico, sumo, todo, pues multiplico, sumo, resto, todo lo que pueda hacer acá, o sea, hago estas operaciones y las igualo numerador con la expresión que tengo acá. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Listo, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen? Les recuerdo, muchachos, por favor, llenar el formulario de asistencia. Sí, ya se lo acabo de compartir nuevamente en el chat, estimados estudiantes, para que hagan su registro de asistencia. Disculpe, ¿la web la comparte mañana por Skype o por qué medio? Por Skype o por mensaje interno de la ¿Por el correo interno? Sí, o por el correo interno, discúlpenme, del curso, sí. Bueno, pues para poderla revisar con más detalle. Claro que sí. Listo, profe. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, les agradecemos pues en nombre mío y del profesor Anuar la asistencia. Les repito, por favor, no se olviden de llenar también la asistencia. Muchísimas gracias y espero pues que a todos les haya ayudado. Sí, tutora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, tutora. Hasta luego. Tutora, gracias. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Igualmente, feliz noche. Gracias, buenas noches. Que tengan buena noche, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Con gusto, profe, que esté muy bien. Feliz noche.
Muchas gracias igualmente.